Buenas tardes, mi nombre es Juan Vivas. Voy a hablar de los juicios de propiedad y posesión. Entre ellos conseguimos el juicio declarativo de prescripción y los juicios por interdicción. La propiedad lo dice el artículo 545 del Código Civil, que tenemos derecho de goce, de usar y de disponer de la cosa. ¿Qué es prescripción? La prescripción la conseguimos en el artículo 1952 del Código Civil. Que habla que es un medio de adquirir un derecho o de librarse de una obligación. El juicio declarativo de prescripción tiene varios requisitos o procedimientos, como debe haber un interés procesal. Eso lo tenemos en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil. En el artículo 690 habla del juez competente, quien va a recibir, en este caso, la demanda. El artículo 691 habla sobre los requisitos de la demanda, que, como por ejemplo que debe proponerse en contra de todas aquellas personas que aparezcan en las respectivas oficinas del registro como propietarios o titulares de cualquier derecho. El artículo 692 habla sobre la citación de los demandados. El artículo 693 habla de la contestación que debe realizarse dentro de los primeros 20 días siguientes a la citación del demandado. El artículo 694 nos habla sobre los concurrentes, ¿ok? Los concurrentes, que ellas pueden hacer valer todos sus derechos de la defensa. El artículo 695 nos habla sobre la condición de admisibilidad del concurrente. Esto es referente que para ser emitida la demanda deberá acompañar la, debe acompañarla con la prueba fehaciente, ¿okay?, del derecho que invoque sobre el inmueble. Ahora vamos a hablar sobre los juicios por interdictos. Los interdictos son posesorios y prohibidos. ¿Qué son los interdictos posesorios? Los interdictos posesorios, eh, interdictos posesorios es un recurso extraordinario, dirigido a recuperar la posesión de una cosa provisionalmente, sin que con ello se discuta la legalidad de la posesión. Dentro de los posesorios conseguimos el interdicto por amparo. Tenemos el 782, el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, que habla que quien encontrándose por más de un año en la posición legítima de un mueble, de un derecho real o de una universalidad de muebles, es perturbado de ella, puede dentro de un año o contar desde la perturbación pedir que se mantenga en dicha posesión. Recuerde que con el intento posicional, pues esto habla de posición, posicionarios, habla de posición. El requisito para introducir el recurso posesorio de amparo, tenemos principalmente que la posesión sea legítima. Ahora vamos a hablar del interdicto posesorio de despojo. Habla el artículo 783 del Código de Procedimiento Civil, que dice que el artículo 783 del Código de Procedimiento Civil dice que quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble, un mueble, inmueble, puede dentro de un año del despojo pedir contra el autor de él, aunque fuera el propietario, que se restituya en la posesión. Eso se hace referencia al artículo 783 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son los requisitos del interdicto posesorio de despojo? Prácticamente es la posición actual, que es importante, cualquiera que ella sea, pues, que es importante la posición actual, cualquiera que ella sea. Ese es el requisito más importante en este caso. Ahora vamos a hablar de los interdictos prohibidos. Aquí con respecto a los interdictos prohibidos,
podemos hablar de que estos interdictos no protegen la posesión, ¿ok? Como así lo hacen los interdictos posesionarios, sino que tienen por finalidad tutelar los bienes poseídos por una persona, eh, con, con la idea de pretendiendo el impedimento a daños a estos por causa de otros bienes. En este caso tenemos los interdictos de obra nueva, el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil. Dice razón, quien tenga razón por temor que una obra nueva emprendida por otro, sea en su propio terreno o suelo, o sea en un suelo ajeno, cause perjuicio a su inmueble o a un derecho real o a otro objeto poseído por él, puede denunciar al juez la obra nueva, con tal que no esté terminada, por supuesto, ¿no? Se aclara que no esté terminada, la puede denunciar antes que esté terminada. Y de que no haya transcurrido un año después de iniciar su obra, pues. Aquí hay una parte que se llama legitimación activa en cuanto al querellante, que debe ser el poseedor legítimo o un poseedor en nombre propio. ¿Cuáles son los bienes protegidos? Son bienes inmuebles o un derecho real o otro objeto poseído. Aquí hay un término útil. El lapso legal es de un año, ya hablé hace rato, que el lapso legal es un año contado a partir del inicio de la obra. Y mientras no se haya concluido, puesto que una vez concluya la obra del daño temido, ya se había consumado. ¿Ok? O sea, que es un año exactamente para poder denunciar esta irregularidad. De los requisitos de la procedencia del interdicto de la obra nueva, eh, podemos hablar aquí que, claro, tiene que haber el emprendimiento de una obra nueva como requisito primordial. La obra nueva debe ser capaz de producir el temor racional a sufrir un daño de un objeto poseído. El caso que, por ejemplo, yo tengo mi casa y al lado están haciendo un edificio y me está perjudicando mi casa o mi terreno, mi propiedad. Yo puedo demandar a ese señor porque me está perjudicando mi casa. Ahora, el interdicto de obra vieja, la misma palabra dice de obra vieja. Eso lo tenemos en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil. ¿Ok? Quien tuviere motivo racional para temer de que un edificio, un árbol o cualquier otro objeto amenace con dañar, un predio o otro objeto poseído por él, tendrá derecho de denunciarlo al juez y de obtener, según las circunstancias, que le tomen las medidas, o sea, que se tomen medidas conducentes a evitar que el peligro o que se intimide el interesado la obligación de dar caución por los daños posibles. ¿Ok? Aquí yo tengo derecho, si una obra vieja me está perjudicando por ser vieja, porque se está cayendo, se está derrumbando y me está perjudicando mi propiedad, yo tengo derecho de demandar el dueño de esa obra. ¿Ok? ¿Qué bienes protegidos viene protegido de la obra vieja? Bueno, o sea, en el artículo 786 habla de que hay una amplitud, pues, con respecto a los bienes, en cuanto a los bienes titulados, situación que se desprende de la frase donde dice u otro objeto poseído, cualquier objeto que sea mío, que sean de mi propiedad y que esa obra vieja me esté perjudicando. ¿Ok? De los requisitos, eh, de obra vieja con respecto al proceder, tenemos tener racional a sufrir de un daño, pues, que yo voy a sufrir un daño debido a esa obra, que el daño puede ser a futuro o próximo o inmediato. ¿Ok?
También aquí podemos hablar también nosotros de alguna diferencia en lo que es un interdicto de obra nueva y un interdicto de obra vieja. Por ejemplo, la semejanza entre interdicto de obra vieja y obra nueva es que existe un temor de sufrir un daño, ¿ok? Es una semejanza. En una diferencia puede ser que en la obra nueva se accionan tras el emplazamiento de una obra nueva, en tanto que en interdictos de obra vieja son aplicados sobre construcciones o otras ya preexistentes, pues, okay, que ya existen. Muchas gracias.